Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Qué bueno. Si usted no quiere recibir la bendición, yo la cojo para mí. Qué bueno es poder hablar de la palabra del Señor. Qué bueno es estar reunidos con los hermanos. Qué bueno es estar vivo. Hay tantas cosas buenas que nosotros podemos enumerar a pesar de las cosas que a veces nos enfocamos que no son tan buenas. Pero si usted se puede hacer una enumeración, y yo sé que esto muchas veces lo hemos recalcado en distintas ocasiones, cuando de pronto la mente divaga y empieza a pensar en cosas que como que no nos edifican mucho, que nos entristecen o que nos llenan de consternación, debemos nosotros darle gracias al Señor, porque siempre tenemos por qué darle gracias a Dios. Y hoy podemos darle gracias a Dios que con achaque, sin achaque, con sueño, sin sueño, con cansancio, con inflamación, con lo que sea, estamos aquí. Y hay personas quienes quisieran poder levantarse de las camas donde se encuentran maltrechos y no se pueden levantar y no se pueden siquiera asear por sus propias fuerzas. Recordemos que siempre el Señor pues nos bendice. Y aunque fuéramos nosotros los que estuviéramos ahí, el Señor siempre está con nosotros y el Señor nos ayuda en medio de toda dificultad. Esa es la parte que tenemos nosotros que recordar. ¿Por qué yo comienzo así? Porque así debe pensar un hijo de Dios. Nosotros pensábamos de otra manera antes, ¿verdad? El pastor ahorita estaba hablando sobre cómo era que las pensábamos cuando no conocíamos al Señor. El que me la hace, me la paga. Y yo te cojo bajando, como dice la canción de aquel músico de música folclórica. Que dice, sube, 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 la cuesta avanzando, y yo me voy poquito a poco y te cojo cuando vengas bajando. Así muchas veces es la filosofía de las personas quienes andan en el mundo. Sin embargo, nuestro Señor dice que no seamos nosotros quienes buscamos venganza. La venganza es del Señor. Lo que debe estar en nuestro corazón siempre es el perdón, siempre es el amor, siempre es la fe, siempre es la esperanza en Cristo Jesús. Pues, si fuéramos a contestar la pregunta que se formula en el título de la sesión de esta noche, pues muchas de las cosas que ya yo he mencionado serían contestación para ello. Sin embargo, vamos a ir sobre varios pasajes bíblicos que ustedes estudiaron para hoy. Entre ellos estaremos considerando una breve porción en Filipenses 2, en Mateo 4, en Hechos 2, pero también veremos otros versículos y eso los estaré asignando según aparezca. Vamos a ser sabios con el tiempo. Tenemos más que suficiente tiempo para poder considerar todo lo que está en el estudio de esta noche, pero les voy a pedir que usted de pronto dice, a mí se me ocurre que esta parte de la palabra también dice, usted ni corto ni perezoso, pues me interrumpe. Digo, hágalo con amabilidad, ¿verdad? Porque si estoy hablando y usted me interrumpe, pues entonces no nos entendemos. Levante la mano, de pronto usted hace su interjección en el momento apropiado. Pues, ¿qué acaba de pasar? Es el título de la sesión del estudio de esta noche, de esta serie, Unidos en Jesús. Unidos en Jesús. Toda esta serie, unidos en algo, ¿verdad? Unidos en la fe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Unidos en Jesús. ¿Por qué unidos? ¿Por qué a los editores de esta serie se le ocurrió que fuera la palabra unidos? Porque es la iglesia que está unida en el Señor. Amén. Pues la iglesia es una sola cosa, dice la hermana Angie, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, ¿verdad? La comunión. Tenemos que estar enjuntados, como decimos en el campo. En la unión está la fuerza, dice la hermana Anita, ¿verdad? Hay mucho conocimiento en el folclore popular también. Hay otra parte del folclore que dice que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Pues tenemos que buscar nosotros fortalecernos mutuamente, ¿verdad? Y ver cuáles son los eslabones que necesitan ser fortalecidos, hermana Margarita. Unidos en un mismo sentir, ¿verdad? Estar en coinonía, en un mismo pensamiento. Pues, unidos en Jesús es la manera que podemos hacer eso. Eso es todo. El papá de un amigo muy amado, siempre que nos reuníamos, él siempre tenía muchas cosas bonitas que decir sobre mi familia.
no se nos veía, y veía a Alicia y a mí, veía cuando nuestros hijos eran chiquitos, decía Jimmy, la familia es todo. La familia es todo. ¿Verdad? Yo digo que eso es cierto, ¿verdad? Cuando la familia está en Cristo, porque Cristo es todo. Pero es bien importante que nosotros entendamos eso. Yo durante todo el día de hoy ha sido un día de bendición. En el trabajo, pues, mi otro trabajo allá yo soy pastor. Antes que maestro. Pues, estando allí, les hablaba a este grupo de estudiantes, estábamos hablando sobre la unidad, les había dicho anteriormente que después sigue. Entonces, estábamos repasando 7 poemas. Entonces los dividía en grupos y según ellos iban trabajando, yo me metía en cada uno de los grupos a trabajar con ellos. Y luego, cuando vamos a resumir el trabajo que ellos hacen, sale una pregunta que siempre a algún estudiante se le ocurre, ¿verdad? Alguna pregunta que tiene que ver precisamente con mi fe. Y el Señor pues me da ese espacio para yo poder utilizar ese foro y predicarle. Y ustedes saben que yo no impongo mi fe a nadie, porque esa no es la manera que el Señor a mí me enseña, ¿verdad? Yo no voy a imponer nada, porque no hay forma de uno imponer las ideas en las otras personas. Uno puede promoverlas. Entonces yo, pues, como en mi tono jocoso, que es algo que ellos esperan y me caracteriza, yo dije, porque la realidad es que todo el mundo tiene el derecho de irse al infierno si le gusta. Entonces en inglés suena un poquito más, en español suena un poquito más fuerte, ¿verdad? Yo decía, I can promote my faith, but I can't keep a person from going to hell if they want to. Entonces pues continué disertando sobre el punto, y yo decía, pero el gusto mío sería que todos pudieran ir a la eternidad en Cristo Jesús. Quien único hace eso en mi vida es el Señor. Yo sé que todos nosotros, cada uno pudiéramos presentar un testimonio respecto a cómo nosotros éramos antes de conocer al Señor, y a unos de vez en cuando, incluso estando en el Señor, de momento como que se asoma el viejo hombre y dice, aquí estoy, y usted tiene que decirle, quédate ahí, no salga, ¿verdad? Porque nuestra humanidad también está influenciada por esta carne que está corrompida, como decía el pastor en su predicación del domingo. Pues vamos a ir directamente a las porciones que nos competen para esta noche. Vamos primero, esto no se mueve, déjame ver si puedo. Ahora. Bien. ¿Qué acaba de pasar? Dice aquí la subporción, dice, fuiste creado por un Dios apasionado que sin cesar te buscó para traerte a su familia. Bienvenido a casa. Esas últimas 3 palabras, ¿verdad? Qué bonito. Bienvenido a casa. Cuando están nuestros hijos, nuestros sobrinos, y de momento llegan, uno se llena de una alegría, ¿verdad? tan especial cuando nos vemos los hermanos en Cristo, pero ustedes saben a lo que yo me refiero, ¿verdad? De momento uno lleva mucho tiempo sin ver a un hijo de uno, un sobrino de uno, y uno de momento ve los nietos, y los nietos por extensión, y uno como que se llena de ese calorcito tan especial, y uno lo que quiere es abrazarlos y no dejarlos ir, porque uno estaba deseoso de verles. Pues así es en nuestra vida cuando nosotros damos el giro y nos dirigimos hacia donde debíamos dirigirnos desde un principio, ¿verdad? El Señor nos ve y no nos reprocha nada. El Señor nos recibe, nos abraza y nos da la bienvenida. Pues vamos a ver varios pasajes bíblicos. Hay muchísimos otros que pudiéramos haber escogido para el estudio de esta noche. Estoy seguro que a usted tal vez se le ocurre. Este otro también hubiese sido muy bueno subrayar. Toda la Biblia, yo creo que pudiéramos nosotros reseñarla para poder hablar sobre este tema. Pues, nueva criatura, salvado, nacido de nuevo, redimido, son algunas palabras que se utilizan para hablar sobre el cambio que surte el recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. Salvado, me salvé, hay un sitio que se llama. Esa expresión no significa lo mismo para todo el mundo, ¿verdad? Estar a salvo. Cuando usted era quizá no mucho más joven, ¿verdad? Había un juego que se llamaba Chico Paralizado o Tocapalo. Entonces había una versión que cuando a usted le trababan, lo colocaban
en una columna o algo y usted tiene que tocar esa columna. Y según iban atrapando a otro, se agarraban de su brazo, usted le sujetaba de la mano. Y venía alguien por allá corriendo que era más rápido que el que estaba atrapando a los demás y decía, toca palo. Y entonces los demás se iban corriendo de nuevo. Los salvó. Estaban atrapados allí y les sacó de ese lugar donde se encontraban. También hemos reseñado también, de pronto usted está a punto de sucederle algo que usted no quisiera que le sucediera y no le sucede. ¿Verdad? En casa, nuestra cocina no es muy amplia. Entonces, por eso, si yo me meto a la cocina, yo digo, déjeme trabajar aquí tranquilo. Entonces, es como, yo puedo entender, ¿verdad? Que yo soy como un imán. Y no hay nadie en la cocina, yo me meto a la cocina y aparece todo el mundo. Pero ellos antes de entrar a la cocina hacen. Y los ve que empiezan acá como que. Hasta los que vienen de visita. Miran qué hacen y dicen. Ellos saben que si yo estoy ahí, a mí no me gusta que nadie se meta a la cocina. ¿Por qué? Porque no me gusta estar conversando con las personas y si hay algo caliente en la estufa, la preocupación mía es que se vaya a suceder algo y alguien se quema. Yo soy así, maniático y exagerado. Entonces hay una señora que vive conmigo en mi casa, que a veces anda por allí y entonces, ¿Quiere explicar cómo son las cosas? No, que a veces no es tan cuidadosa con lo que están haciendo. De esas personas que toman, tú estás aquí, entonces ella empieza a hablarte con el cuchillo en la mano. Pues te estaba diciendo. Y de pronto se cae el cuchillo. Con la punta hacia abajo. Pero entre los dedos de los pies o cerca del pie. Entonces, y se echa a reír. Y la expresión casi siempre es de la que me salvé. Pues la expresión es, no sucedió aquello que pudo haber sucedido, por lo tanto, estoy a salvo. Y esas cosas pues son una forma de salvación, ¿verdad? Hay personas quienes se llaman salvavidas, quienes los contratan en algunos lugares, ¿verdad? Por ley, lugares donde hay piscinas, que de cierta profundidad, o si va a haber niños, etcétera. Tiene que haber por ley una persona que se dedique a velar por el bienestar de aquellas personas quienes van a estar en esas actividades en la piscina. En algunas playas también, se supone que las hay. Yo no sé en Puerto Rico cómo funciona esa ley. A esa persona le llaman salvavidas porque la persona pudiera estar en el agua, estar en una situación difícil y ese individuo, quien está preparado, tiene adiestramiento para nadar, etcétera, puede sacar a la persona y ayudarlo y salvarle la vida. Pues la palabra salvar, la persona promedio entiende lo que es. Y cuando usted habla, yo soy salvo, la persona promedio no va a entender qué es lo que usted está necesariamente diciendo. Hemos hablado sobre lo que es la jerga cristiana, ¿verdad? La forma que nosotros hablamos. Hay ciertas palabras que utilizamos que las entendemos nosotros, pero no necesariamente todo el mundo las entiende de la manera que nosotros las entendemos. Por ejemplo, cuando usted dice aleluya, usted entiende lo que significa eso, ¿verdad? Porque todos nosotros lo decimos y usted, antes de decirlo, pues usted dice, ¿qué es lo que significa aleluya? Alabado sea el Señor, ¿verdad? Aleluya. Pero para muchas personas en el mundo, aleluya somos nosotros. Nosotros somos los aleluya. Porque nos pasamos diciendo aleluya. Mi padrastro, que murió hace 20 y tantos años ya, él iba a los sitios y el saludo de él antes de llegar, tú sabes que estaba llegando porque empezaba desde afuera. ¡Ellos! Y la gente que eran allegados, parientes, ¿verdad? A la familia, decían, por ahí viene ellos. Pues ellos, ¿verdad? Pues él en español, su versión latinizada era ellos. Pues le llamaban ellos. Pues a nosotros nos llaman aleluya. Gloria a Dios. Pero lo importante es que nosotros sepamos lo que significa cuando lo decimos. Pues la palabra salvación, pues significa tantas cosas para el mundo, para distintas personas. Sin embargo, para usted y para mí debe significar algo bien especial. ¿Qué es salvación? Yo he mencionado algunas cosas. ¿Qué es salvación para usted? Hermana Angie. Un regalo valioso
¿Habrá algún otro regalo que hayas recibido que sea más valioso que ese? Sin ese regalo, ningún regalo que hayamos recibido vale algo. Pues, si usted lo piensa, ese es el regalo más valioso, más especial. Porque realmente, ¿qué es eso? ¿Qué es la salvación, hermana Rosana? Pues perdón de nuestros pecados para darnos vida eterna y poder estar con el Señor para siempre. ¿Sí? Amén. Sin la salvación, estaríamos salvados. Condenados. Estaríamos condenados, estaríamos perdidos. ¿Verdad? Es el Get Out of Jail Free card. Para acerca del monopolio, ¿verdad? Get Out of Hell Free, ese debe ser el juego, ¿verdad? Bueno, no es el juego, ¿verdad? Haciendo la alusión al juego de monopolio. Pues, yo creo que el pastor en algunas ocasiones ha hecho referencia a esto, ¿verdad? Una de las predicaciones más famosas dentro de la cultura estadounidense la proclamó un poderosísimo predicador, Jonathan Edwards. De hecho, en un curso una clase que yo te llegué a dar de literatura norteamericana, tú tuviste que leerlo como parte de la lectura que yo les hago leer a mis estudiantes, ¿verdad? Porque es parte se incluye dentro de la literatura norteamericana, vaya usted a entender. Porque es literatura. El título de esa predicación es Sinners in the Hands of an Angry God. Pecadores en las manos de un Dios enojado, un Dios furioso. Entonces, parte de lo que él dice es que nosotros pendíamos de un hilo sobre las pailas del infierno cuando el Señor vino por nosotros. Esa es la imagen, esa es la ilustración que se presenta en esa predicación. Pues así estábamos nosotros, hermanos. Y nosotros no nos dábamos cuenta. Cuando nosotros estábamos en esa condición, no nos dábamos cuenta de cuán precaria era nuestra circunstancia. Sin embargo, el Señor nos ilustró, nos iluminó, nos dio en el entendimiento para poder comprender que ese no era el camino. Y vino Él y arregló nuestro camino. Pues, ¿qué significa salvación? Pues la salvación es el rescate. Dios nos rescató de el infierno. Estábamos nosotros atrapados, estábamos nosotros presos, estábamos nosotros en dirección al infierno, ¿verdad? La expresión que muchas veces se utiliza culturalmente hablando cuando las cosas estaban malas pero ahora van bien, dicen del cielo a la tierra, y realmente debería ser al revés. Del infierno al cielo, esa debe ser la ilustración. Así de buena se puso la cosa. Cuando algo se pone tremendo, bien bueno, pues debe ser la diferencia del infierno al cielo, no del cielo a la tierra, porque si usted está en el cielo, usted no quiere venir para la tierra. No debería ser así si usted conoce ¿verdad? Pues es nacer de nuevo, es nosotros confiar en el Señor. Por ahí estaban mencionando, cuando somos salvos, ahora confiamos en el Señor ha venido a rescatarnos, a cambiar nuestra manera de vivir, ¿verdad? Hemos sido liberados del pecado y ahora somos considerados justos delante del Señor. Hace un tiempo hablábamos sobre las ordenanzas de las cuales participamos los cristianos. ¿Cuáles son las dos ordenanzas de las cuales participamos los cristianos? La Santa Cena y el bautismo. La Santa Cena y el bautismo. Y sabemos que cada una de ellas tiene un significado muy especial. Ahora, hay algo importante de lo cual nos advierte Pablo en la carta a los Corintios respecto a cómo debemos nosotros participar de la cena. Nos advierte que no debemos hacer algo. ¿Qué es lo que dice? Tomarla indignamente. Y nosotros estuvimos de acuerdo de que para nosotros eso es algo que es bien difícil nosotros comprenderlo. Porque, piénselo bien, nosotros, ¿por qué es que somos salvos? ¿Qué hicimos nosotros para ganarnos la salvación? Aceptar la salvación, fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? Dice la palabra que somos salvos por fe. Esto es por la gracia de Dios, es un regalo, como ustedes muy bien estaban diciendo.
no es por nuestras obras. Nada que nosotros hicimos nos haya ganado a nosotros la salvación. Pues también comprendemos que nosotros no podemos ser justos delante del Señor a menos que Él mismo sea quien nos justifique. Pues esa es la salvación. Discúlpeme. Pues de eso se trata la salvación. Que Dios viene al mundo, se humana, se encarna, se hace hombre en Cristo Jesús. Da su vida por nosotros. Comete el sacrificio ulterior, entrega su vida, da su vida, pero la vuelve a tomar. Dado que Él puede tener poder o tiene poder sobre la muerte, pues entonces también nos rescata a nosotros y nos promete la vida eterna. El pasaje que ustedes estudiaron para la noche de hoy se encuentra en 2 Corintios 5, 17, pero este es un pasaje que todos ya conocemos de memoria, ¿verdad? 2 Corintios 17, ¿quién quiere decirme qué es lo que dice allí? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. ¿Cuántas cosas son hechas nuevas? Pero, entonces, ¿cuáles no son hechas nuevas? Todas son todas, dice la hermana Rosana. A ver, por si acaso no lo entendiste, todas son todas. ¿Verdad? No queda nada que no sea hecho nuevo. Ahora, tenemos que ser sabios respecto a como nosotros internalizamos la palabra, ¿verdad? Porque todo lo más importante, nosotros vemos, hay ciertas cosas que cambian de inmediato. Y lo más importante, nosotros podemos percibir, si estamos pendientes, el cambio. Porque, ¿verdad? Si fuéramos nosotros ir a los extremos y decir, bueno, hay ciertas cosas que realmente, bueno, todo es hecho nuevo. Porque incluso nuestro cuerpo, ahora mismo no fue hecho nuevo, pero va a ser hecho nuevo. Vamos a recibir un cuerpo más mejor que el que tenemos, ¿verdad? Así se dice. Menos peor. Un cuerpo mejor que este. Un cuerpo glorificado como el de Cristo Jesús. Pero hay ciertas cosas que cambian de inmediato. Y hay una que es bien importante, tal vez la más importante de todas ellas. De modo que si alguno está en Cristo, de inmediato, ¿qué cambia? Somos nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir eso? Yo no recuerdo, nueva criatura cuando uno es un bebé. Ahora me estoy convirtiendo en Nicodemo casi, ¿verdad? Nicodemo, no es así. Es nuestro estatus. Exacto, hermana Rosana. Sí, que literalmente la Biblia dice que nos pasa de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén, amén, amén. Y ustedes perdonen que yo haga esta insistencia, ¿verdad? De las cosas como nosotros las evaluamos. Porque tenemos que ser realistas, porque nosotros estudiamos la palabra para poder transmitírsela a otras personas. Y las personas nos miran y usted dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y alguien que realmente quiere ser cínico, y hay muchos cínicos en nuestro país, y en el mundo en general, a veces nosotros pudiéramos pecar de cinismo, ¿verdad? Yo a veces le digo, en parte de mi oración, Señor, no permitas que yo me quede solid state en el cinismo, porque a veces que uno evalúa ciertas cosas que suceden en nuestra sociedad y uno se vuelve un poquito cínico, ¿verdad? Porque es la única manera de uno lidiar con ellos en algunas instancias, ¿verdad? No es la única manera. Pues, el cínico podría decir, pero yo veo que tú eres la misma persona. Porque no entienden qué es lo que quiere decir la palabra. Pues lo primero que sucede, de manera inmediata, es que cambia nuestro estatus. El Señor, de inmediato, nos coloca una visa de acceso a su presencia, pero estampado en nuestro ser, que no hay forma de no verlo. Si usted ha viajado con una visa, ¿verdad? Con un pasaporte, usted tiene que sacarlo y la persona tiene que mirarlo y mirar si es usted. ¿Para qué usted viene para acá? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Cuánto tiempo va a estar? Ahora, ese pasaporte que el Señor nos da en Cristo Jesús se ve
a miles de millas de distancia, a infinidad de distancia. El Señor nos mira y tenemos acceso y nadie nos tiene que preguntar nada porque es Cristo Jesús mismo. Cuando nosotros llegamos al lugar, está Cristo Jesús sujetándonos y no nos suelta, ¿verdad? Nada nos puede apartar de su amor. Hermana Úrsula. Cambia nuestra ciudadanía por completo, cambia nuestra parte carnal a seres espirituales, eventualmente, ¿verdad? Y cambiamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Amén. O sea que es un cambio total, distinto, de Amén. un lado a otro. Pero tenemos que entender que hay ciertas cosas que son progresivas, ¿verdad? Sí, claro. Lo cual me trae a la pregunta, ¿verdad? Qué bueno que mi suegra pues presenta esto a modo de introducción. La pregunta que voy a formular es, ¿cuáles cosas viejas esperas que se vayan? Ustedes pueden compartir algo breve con nosotros. Hermana Lisa, ¿usted quería decir algo? Pues no, casi todas, imagino yo que se van. Pero hay unas que se tienen que haber ido, ¿verdad? Pero hay unas que todavía uno dice, yo quisiera que todavía... Ah, sí, eso sí. Esas no son las más importantes, hermana. Hay unas arrugas espirituales que son hay que bregar con ellas, hermana Rosana. Que nos interesan las cosas del Señor, tenemos amor por el Señor. Antes no, ¿verdad? Le hemos superado y todo eso es algo nuevo que nos pasa cuando Amén. nacemos de nuevo. Voy a reformular la pregunta. Ajá. ¿Habrá alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo Jesús? Fuera de los niños. Bien, pues es bien importante que nosotros comprendamos que nosotros estamos todavía en el proceso de ser perfeccionados. Pablo mismo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pablo dijo eso. Este que está aquí. Pablo es Grandes Ligas, ¿verdad? Juan Soto, el pelotero, allá en las Grandes Ligas, está bien por debajo si fuéramos a hablar de una liga de cristianos. Y yo estoy quizás en las pequeñas ligas todavía, en comparación con Pablo. Si Pablo decía, yo todavía no pretendo haberlo alcanzado a la perfección, pues tenemos nosotros que todos aceptar que vamos en un proceso de perfección, ¿verdad? Vamos perfeccionándonos cada día. Si nosotros reconocemos eso y hacemos una introspección, debemos darnos cuenta que hay ciertas cosas en nuestras vidas que todavía necesitan ser mejoradas. Por ejemplo, yo he dado este testimonio anteriormente. Yo antes era bien impaciente. Y una de las cosas por las cuales yo tenía menos paciencia era por la gente imbécil. Perdonen que utilice la palabra. Yo no tenía paciencia a las personas. Cuando digo personas quienes eran abusadores, personas quienes eran jaquetones, para esas personas yo no tenía nada de paciencia. Y la excusa mía era porque me crié en tal sitio donde era difícil, donde había que meterle las manos a las personas. Y cuando era muchacho, a pesar de que me gustaba la escuela, a cada rato estaba en pelea. Y mami iba a la escuela cuando vivíamos allá en el Bronx y de momento pasaba por ahí y me veía a los puños con uno más grande que yo. Y me jalaba por la oreja. Y ese era el muchachito criándose allá en las calles de Nueva York y en Bayamón. Pero conociendo al Señor, el Señor fue transformando mi vida. Como le digo, aún conociendo al Señor, de momento salía el monstruo y se asomaba el viejo hombre y decía, ¡estate quieto! Hoy día, yo creo que yo soy bastante paciente, ¿verdad? A mis 54 años de edad, yo pues tengo mucha más paciencia y yo miro de momento hacia un lado y digo, Dios es grande, porque era para estar preso. Una cosa terrible, ¿verdad? No le voy a dar todos los detalles, pero el Señor ha hecho mucho en mi vida. Pues la pregunta que yo le formulo es, no tiene que contestarla, solamente piense en aquello que sabemos que todavía queremos que se vayan. Puede ser impaciencia, puede ser poca fe, puede ser dejadez. Hay ciertas cosas, diligencia. A quienes hemos criado muchachos, sabemos que un constante consejo que estamos encima de ellos cuando están creciendo es, tienes que ser diligente, tienes que ser responsable, tienes que aprender a levantarte temprano y a mantener unos horarios, etcétera. Pues con el Señor eso no es diferente. De hecho, debe ser más importante.
Estamos orando fervientemente. Estamos sirviendo al Señor con la expectativa que tiene Él, la cual nosotros vemos en su palabra. Pues son cosas que debemos considerar. Y si la contestación a cualquiera de esas preguntas es no, pues son cosas que continúan siendo transformadas en nuestra vida. Por lo tanto, todo es hecho nuevo, pero no de inmediato. La otra pregunta es, ¿cuáles cosas nuevas esperas que Jesús traiga a tu vida? ¿Habrá cosas nuevas todavía que usted está esperando de parte de Jesús? Algunos de ustedes asienten con la cabeza. ¿Qué cosa, hermana Margarita? Hay mucho amor por los pecadores, aunque uno vea lo que vea, que hay mucho amor por los pecadores. Amén. Eso es bien importante, ¿verdad? El amor por los demás. Aunque uno cree que no lo merece, Exacto. pero el Señor sí piensa que lo merece. ¿Verdad? Nosotros no merecíamos el amor de Cristo y Él nos amó. Pues eso es muy cierto, ¿verdad? Que el Señor ponga más amor en nuestro corazón por aquellos quienes nosotros pudiéramos pensar que no merecen, ¿verdad? Porque podamos del amor de Dios. Esa es una de las maravillas tan y tan grandes que nosotros vemos, ¿verdad? En nuestro andar con el Señor, que hay algo que mientras más usted lo utiliza, más hay de eso, más hay de eso. Y me refiero al amor. Hay ciertas cosas que ustedes las utilizan. Usted dice, no lo voy a usar mucho porque se me gasta, ¿verdad? Utiliza, qué sé yo, que no voy a correr mucho el carro porque lo que tiene es ese tanque de gasolina y tengo que esperar hasta la próxima quincena. Yo espero que esa no sea la situación. Para poder echarle gasolina. Pero con el amor es distinto. Usted da amor, utiliza el amor que Dios pone en su corazón y en su vida, y mientras más usted lo utiliza, más hay, más hay amor. Pues la manera en la que experimentamos la gracia y la misericordia de Dios es diferente en cada una de las personas. Sin embargo, sigue siendo lo mismo para todos. Para nosotros podemos percibirlo de una manera distinta, dependiendo de cuál sea nuestra circunstancia, nuestra situación, pero sigue siendo el mismo amor. El mismo amor que Dios tiene para nuestro pastor es el amor que tiene para usted. El mismo amor que el Señor tuvo por Pablo es el amor que tiene por nosotros. Señor, ¿tendría amor por Barrabás? Tenía amor por Barrabás. Y por Judas, que fue el que entregó a Cristo Jesús. Mismo amor. Hubo dos maleantes crucificados con nuestro Señor allá en el monte de Calvario. Uno de ellos, sabemos por la palabra, que ese mismo día estaba con el Señor en el paraíso. Dios amaba más a ese que al otro. Los amaba igual. Entonces, ¿por qué si el otro Dios lo amaba igual, no estaría en el paraíso con Jesucristo? Ahí llegamos al punto. Sí tenemos que hacer algo. La salvación es por gracia, es por fe. Sin embargo, la fe es una acción. Usted tiene que ejecutar la fe. Tiene que aplicar la fe. Usted tiene que creer en Cristo Jesús. Amén. Pues Dios perdona, salva, restaura y reconcilia. Vamos a ir a la historia de la humanidad para que podamos nosotros ver qué acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar? Pues conocemos la historia de la humanidad en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Yo voy a ir sobre 4 puntos importantes, ¿verdad? Antes de ir a ello, ustedes leyeron allá en Lucas 5, versículos 4 al 11, en preparación para el estudio de esta noche. Allá se habla sobre la pesca milagrosa. No lo vamos a leer, ustedes conocen el pasaje bíblico. Alguien que se atreva a reseñarme ese pasaje sin tener que leerlo. ¿Qué es lo que sucede allí en la pesca milagrosa? Estaban allá en el mar de Galilea, hermana Rosana. Entonces no habían pescado, nada. Y cuando el Señor se apareció les dijo, foguen mar adentro y tiren la red. ¿De quién era el botecito De aquel? Pedro. De Simón Pedro. Entonces, pues el Señor se lo dijo, él le dijo, no, en tu palabra lo haremos. Entonces lo hicieron y cogieron muchos que necesitaron ayuda. Y se hundían aquellos barcos. Exacto.
¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la actitud de Pedro en ese momento? Se tiró de rodillas al piso. Se tiró de rodillas frente a él. Y le dijo, Señor, no te acerques a mí, que yo soy un pecador. Exacto. Apártate de mí, le dice Pedro. ¿Ves? Esa fue la historia que leemos allá en Lucas. Todos conocemos esa historia, una historia hermosa, ¿verdad? Ahora, no es solamente nosotros conocer el suceso, no es solamente nosotros conocer la trama, pero es conocer los pormenores y el significado de ello. Esto no es una parábola, esto es un relato histórico, ¿verdad? Relato histórico que nos narra qué sucedió allí. Y lo que queremos nosotros enfocar es la actitud de Pedro respecto a nuestro Señor Jesucristo en el momento que él se da cuenta de ante quién se encuentra él. Sabía del Señor, le tiene respeto, porque si alguien sabía de pesca debía ser Pedro. Pero aún él sabiendo de pesca, por la palabra del Señor, le dice, lo voy a hacer porque tú me lo estás diciendo. Quizás no en el tono que se lo estoy diciendo yo. Y vaya, y se da cuenta de esto tan y tan grande y Dios mismo le revela algo en su corazón. Ese es el toque del Espíritu Santo en nuestra vida, hermana Rosana. ¿Y sabes qué me llamó la atención esta vez que lo leí? Que dice al final, después que ellos querían pescar, ¿verdad? Que el Señor les dijo, de ahora en adelante los haré pescadores de hombres. Entonces se fueron, lo dejaron todo y le siguieron. O sea que hasta los peces Dejaron todo. dejaron. Su trabajo. Sí. Exacto, y eso sería, ¿verdad? Cuando hablamos de económicamente hablando, ese era su oficio y dejaron allá, ¿sabe Dios? Ellos mirarían y dirían, aquí hemos pescado lo que no hemos pescado en meses. O sea, y hay muchas personas quienes lo traducen en dólares y centavos, hermana Margarita. Y dejaron la barca y se fueron con ventaja, porque empezaron una nueva vida. Empezaron una nueva vida. Amén. Amén. El relato no nos dice exactamente si alguien se quedó con las cosas allá, ¿verdad? Por lo menos nos dice que ellos le siguieron. ¿Verdad? Podemos llegar a especular ciertas cosas, pero lo importante es, como les decía yo hace un momento, la actitud que estaba en el corazón de ellos, no porque era un asunto humano, es por revelación divina. Dios mismo les revela quién es Cristo Jesús. Y de eso se trata la salvación. Fíjense que no era que ellos estaban una vida en preparación para poder recibir al Salvador del mundo. No se trata de eso. No se trata de que nosotros andamos por la vida buscando a Dios, buscando a Cristo. Es lo contrario. El Señor anda buscándonos y llamándonos y tocando a nuestra puerta. Y hay veces que toca la puerta 4 veces, 5 veces, 6 veces. Si nuestro corazón todavía está en el lugar correcto, ¿verdad? No estoy hablando anatómicamente porque debe estar en el lugar correcto, a menos que usted, pues, hay personas quienes tienen el corazón en otro lado. Es algo bien raro, pero no se trata de eso. Estoy hablando del corazón, como decía nuestro hermano Josué en el estudio del domingo, ¿verdad? Nuestro ser interior, nuestra mente, nuestro enfoque, nuestra actitud. El Señor sabe lo que está en nosotros. Si todavía hay sensibilidad en nosotros. El problema es que hay personas quienes esperan tanto y tanto y tanto y posponen las cosas y de momento se enfrían. Y así sucede todo. Imagínense que el hermano Millo deje de traerle chicles Adams. Bueno, y quizás los chicles Adams, por ahí aparecieron uno y yo decía, pero ¿y esto qué es esta reliquia? Yo espero que no sean de ese tiempo de antes, porque de hecho había una cajita que yo todavía no me he atrevido a masticarlo, y yo decía, sí, esto es de aquel tiempo, yo no sé qué será, yo no quiero, no es un solo echar y de momento se convierte en un polvillo en la boca de uno. Pero quizá no vienen los chicles Adams, pero ya sabemos que sí, y vienen otros. Si no es el chicle Adams, no son los chocolatitos con los cherry adentro y el almíbar ese que está allí, es el detalle, ¿verdad? Una notita, escribirle un verso, hacerle café, un abrazo. De momento, ay, me duelen los pies, que le dé un masaje en los pies. Cosas tales, ¿verdad, Tingo? Pues cosas así, y para los varones. Ustedes saben esto, ¿verdad? Yo quizás soy aquí, Josué es el único menor que yo.
Uno no acumula muchos puntos. Usted acumula de uno en uno. Le compré un buque de rosas. Son 12, no acumulaste 12 puntos, acumulaste 1 punto. Hoy mapeé, fregué y también cociné. Puedes mapear hoy, barres hoy, mapeas mañana y así acumulas 2 puntos. En el caso de nuestra relación con Dios, es importante nosotros no dejar que se enfríe la relación. Si en las relaciones interpersonales eso es importante, con Dios también lo es. Mientras más nosotros posponemos nuestra vida espiritual, más se enfría nuestro espíritu, ¿verdad? Si no hemos conocido al Señor, pero cuando conocemos al Señor, pues esa relación hay que mantenerla, ¿verdad? No podemos contristar al espíritu dejando que se enfríe nuestra relación con Dios. Pues vemos sobre la pesca milagrosa. Ahora, la pregunta de esta sección es la historia de nuestra relación para con Dios desde la creación. ¿Qué sucedió en el principio? ¿Quién hizo todo? Darwin. Dios creó los cielos y la tierra, todas las cosas. La palabra nos dice hasta en cuánto tiempo creó todo. ¿Cuánto tiempo se tardó? 6 días. Y el séptimo, descansó. ¿Porque estaba cansado? Dios no se cansa. Estaba deleitándose y obviamente era la base que nos deja a nosotros. Era incluso una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Usted puede trabajar mucho, pero si usted trabaja, tiene que descansar también. Sáquese un tiempo para el asueto, para el descanso, para deleitarse en aquellas cosas que usted hace. Eso se vale también para compartir con su familia, para dedicarle al Señor, para tener intimidad con Dios. Pero todos los días deben ser así, de intimidad con Dios desde que comienza hasta que termina el día. Pues esa fue la creación, Dios hizo todo. Sin embargo, hizo todo e hizo al hombre y a la mujer. La palabra nos da nombres para ellos. ¿Cuáles eran los nombres? Dice, hermano, está haciendo preguntas pero eso es importante, ¿verdad? Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros seres que creó el Señor. Adán fue el primero que creó. ¿Y Eva de dónde salió? De la costilla de Adán. La mujer fue hecha del hombre. Esa es la palabra que le llamó varona. Porque salió del varón. Y la hizo la ayuda idónea. Hoy día, pues, esta retórica es bien difícil. Porque vivimos en un tiempo donde le sacan punta a todo. Y entonces las cosas las creen y las internalizan de manera alegórica. Entonces dicen, ¿quiere decir que la mujer es menos importante que el hombre? Yo digo, pues tomaría una mujer bien sabia para poder entender que eso no es así. La palabra nos habla sobre cuán importante es la mujer, ¿verdad? Porque la mujer es la ayuda idónea del hombre, pero juntos son una sola cosa. Por lo tanto, si son una sola cosa, ¿cuál es la distinción entre el uno y el otro, verdad? Dice la palabra que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién es más importante de nosotros en la iglesia? Ninguno. Cristo Jesús, que es la cabeza, ¿verdad? Pero todos nosotros en la iglesia, el Señor nos ve como una sola cosa, porque somos una sola unidad, somos una unidad en Cristo Jesús. Pues hizo el Señor al hombre y la mujer, pero de pronto se apareció uno por ahí, un villano, y lo hizo en forma de serpiente. ¿Y qué le hizo? ¿Qué dijo? Bueno, Margarita. Apareció disfrazado el villano. Apareció disfrazado, ¿verdad? Y pudo haber aparecido de cualquier otra cosa, pero la palabra nos dice que apareció en forma de serpiente. ¿Verdad? No apareció, qué sé yo, en forma de hada madrina, no voy a hacer nada, hada madrina. Apareció en forma de serpiente y puso duda en la mente de la mujer, de Eva. Había un árbol del cual el Señor le había dicho que no podían ellos comer.
Y él le dijo, ¿qué le dijo qué? Que no coma. Eso no es así. Es que ustedes van a saber. Pues ella se dejó embabucar, para utilizar una palabra ayuyana. Se dejó embaucar y probó del fruto de ese árbol prohibido. Le llaman el fruto prohibido. Y estaba Eva acercándose a su esposo y le dijo, ¿sabes qué? Que esto que nos dijeron que no debíamos comer, realmente sí se puede comer. Y tanto estuvo que lo embaucó también. Y Adán comió. Y luego Dios lo confrontó y le dijo, Adán, ven acá, ¿cómo es que tú comiste del árbol que yo te dije que no comiera? Y él dijo, es que la mujer que tú me diste me engañó, ¿verdad? Me comió el cerebro y yo comí del fruto. Qué fuerza de cara, ¿verdad? Echarle la culpa a Dios por la culpabilidad de su vida. Entonces, ¿alguien se indigna de lo que acabamos de decir? ¿Alguien se siente indignado? Yo me siento indignado, ¿verdad? Que Adán le haya echado la culpa a Dios. Pues entonces aplique eso a su propia vida. Porque hay muchas instancias que estoy seguro que a veces nosotros como que le echamos la culpa para afuera. La culpa, no aceptamos nuestra responsabilidad por cosas que a veces suceden en nuestra vida por las cuales nosotros debemos aceptar responsabilidad. Nada más que piense, perdón, no quiero ver que usted se sienta mal, pues yo no conozco los pormenores de su vida, pero yo me atrevería a decir que todo ser humano, por las faltas que pudiera haber en nosotros, hemos cometido errores y hay muchas instancias en las cuales nosotros no aceptamos la responsabilidad o no reconocemos que ha sido nuestras acciones las que nos han llevado a hacer las cosas de manera errada. Pues esa fue la situación. Dios creó todo y vino la caída por el pecado. Luego Dios le envió profetas, le envió maestros, ¿verdad? Le envió líderes espirituales para que les pudieran enseñar nuevamente el camino. Sin embargo, los rechazaron. Los mataban. Hasta que Dios mismo dice, yo voy a ir y voy a estar entre los hombres. Ahí está el acto de redención. Y hemos estado hablando precisamente sobre eso. Ese es el enfoque. ¿Qué acaba de pasar? Pues que Dios tuvo misericordia de nosotros. No había forma de que nosotros pudiéramos salvarnos de la corrupción que existía en nuestro ser. Estábamos ya destinados, sin ningún tipo de esperanza, si dependía de nosotros, a la salvación. Dios tuvo misericordia y envió a su único Hijo para que fuera como nosotros, pero sin pecado, porque ese era el detalle. Había un sistema que requería que se realizaran sacrificios de manera continua por los pecados de los hombres, del pueblo de Dios. Esto era incesante, pero era imperfecto, porque tan pronto se realizaba un sacrificio, ya volvía la corrupción, y así sucesivamente. Sin embargo, en Cristo Jesús, el sacrificio se hizo una vez y para todas. ¿Verdad? Y le estoy narrando un cuento y usted dice, yo me conozco este cuento de rabo a cabo. Pues gloria a Dios. Pero estamos repitiéndolo, ¿verdad? Porque estamos grabando lo que estamos diciendo, de modo que si alguien no conoce la historia, pueda tener algún tipo de curiosidad de ir a la palabra y saber de qué es que nosotros estamos hablando. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Es el Cordero inmolado, ¿verdad? Es el Hijo de Dios en quien no fue hallado pecado. Vivió entre la humanidad más de 3 décadas, padeciendo igual que los seres humanos, porque fue completamente hombre, pero es completamente Dios. Él dio su vida por nosotros en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió al Padre. En Él tenemos esperanza de vida eterna, pero tenemos que aceptar ese regalo, hermana Lucy. Sí, que eso de los sacrificios como que coge de la mano el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque la sangre representa eventualmente la muerte de nuestro Señor. Amén. Amén. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que la historia no termina ahí, porque el Señor ascendió al Padre,
pero entonces ahora estamos nosotros en el nuevo pacto, en Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia está aquí. ¿Qué estamos haciendo? Pues repasando lo que nos dice la palabra, pero estamos actuando. Estamos llevando la palabra como nos manda el Señor, discipulando a las personas para que sepan este evangelio, esta buena nueva, esta buena noticia de que su vida puede ser transformada de la misma manera que ha sido transformada a nosotros y la que está siendo transformada. Su estatus no tiene que permanecer igual, no tienen que ser ciudadanos del infierno. El Señor quiere que sean ciudadanos del cielo. Nosotros no podemos imponerle a nadie lo que van a creer porque depende de cada uno. ¿Verdad? Hay una expresión que es muy cierta, que la salvación es individual. Así mismo es. Yo amo a mi esposa, pero ella tiene que creer. Ella me ama a mí, pero yo tengo que creer. Yo no puedo creer por ella y ella no puede creer por mí. Igual con nuestros hijos, igual con nuestra familia, igual con nuestros vecinos, etc. Pues no se queda en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Como decimos, nosotros como la iglesia nos quedamos llevando la palabra a todas las personas de modo que las personas puedan arrepentirse y recibir a Cristo Jesús para salvación. Porque después de ahora esperamos algo bien importante. Cristo Jesús regresará por su iglesia. Puede que lo que estemos aquí no veamos ese momento en esta vida, pero aun cuando nosotros fuéramos a descansar, cuando muriéramos, ¿verdad? Cuando pasemos de esta vida, el Señor nos va a resucitar y estaremos con Él. ¿Verdad? Primera Tesalonicenses 4, lo hemos repasado en muchas ocasiones, ¿verdad? No debemos nosotros olvidar, preocuparnos en demasía por aquellos quienes ya no están con nosotros. Ellos también, de hecho, ellos van a ir primero delante del Señor. Si fuera ahora, si fuera hoy, ellos van a subir primero. Pues esa es la historia, hermanos, que el Señor nos muestra a través de la palabra. Amén. Vamos a ir a unos pasajes que estoy seguro que ustedes estudiaron para hoy, para ir resumiendo algo bien importante. Filipenses 2, 5 al 11. Para abreviar, yo voy a leerlo rapidito. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es problemático, hermano, cuando uno quiere cubrir tanto material en tan poco tiempo, porque ahí tenemos suficiente para nosotros hablar largo y tendido. Pero no lo voy a hacer. Pero sí se me ocurre que algo bien importante que menciona Pablo aquí tiene que ver con el nombre de nuestro Señor. Y ahí es donde yo digo, no es el nombre literal, hermano. Porque la palabra, el nombre Jesús no comenzó con nuestro Señor Jesucristo. Ya hubo, antes que Él, había muchos otros que se llamaban Jesús. De hecho, Josué es una forma de Jesús. ¿Verdad? Josué, Jesús. El nombre de nuestro Señor tiene que ver con su identidad, con qué es lo que Él representa. Hay personas quienes piensan que el nombre tiene un poder mágico, ¿verdad? Por aquello lo que cantaba aquel en el folclore puertorriqueño, ponle por nombre a Jesús, a ver si te sale bueno. Y hay gente que ha hecho eso y no le ha salido muy bueno. Le ponen Ángel y muy bien le pudieron haber puesto Lucifer y quizá la pegaron. Juan de Dios. Pues en el caso que Pablo habla aquí, dice que le ha dado Dios a su Hijo unigénito un nombre que es sobre todo nombre. Pues el nombre no es Jesús, o sea, lo que significa Jesús sí, Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Pues el nombre de Jesús es Salvador, Él es el Salvador de la humanidad, que solamente le aplica a Él. No hay ningún otro en el cual nosotros podamos ser salvos, nos revela el Señor a través de su palabra. Pues Jesús, siendo Dios, no tomó esto como cosa a la cual aferrarse, dice Pablo. Y eso, ahí nada más,
ya, como dicen los muchachos, me mató. Con eso tengo más que suficiente como para yo poder quedarme ensimismado. Porque en nuestro egoísmo humano, a veces el egoísmo se ve en el ser humano desde estadios bien tempranos en la vida, donde las palabras primeras que escuchan es no, pero las palabras primeras que dicen es mío. Mío, 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 mío. Y llegan muchas veces a viejo y eso todavía están diciendo mío, 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 mío. Y a veces no lo dicen, pero con las actitudes lo muestran. Lamentablemente, ¿verdad? Pues nosotros como hijos de Dios no somos así. Eso es algo que el Señor transforma en nuestra vida. Queremos nosotros que los demás también tengan. Queremos que los demás pues puedan ser primeros también. Y si eso no es así en nuestra vida, pues es algo que tenemos que poner en las manos de Dios. Cristo, siendo Dios, se humilló lo más que pudo. ¿Cuál fue la humillación más grande de Cristo Jesús? Pues convertirse en una forma como nosotros. Siendo Dios, vino a ser hombre. Lo que estaba completamente corrompido en este cuerpo de corrupción. Ahora, algo hermoso es que el Señor tomó algo que estaba identificado con la corrupción y no participó de la corrupción. Qué cosa más tremenda. Eso es algo que para nuestra mente pues es tan y tan difícil nosotros comprenderlo. Porque nosotros, Pablo mismo decía, yo, miserable de mí, que yo sé qué es lo que yo debo hacer y termino haciendo lo que no debo hacer. Y yo sé lo que es bueno y termino haciendo lo que es malo. Obviamente él estaba, presumo yo, exagerando quizás. Pero en nuestra vida tenemos que reconocer que eso es así. Hay veces los días que nosotros en más comunión queremos estar, ese es el día que más pruebas aparecen. Y de momento tenemos que reconocer que fallamos. Porque esa es parte de la naturaleza del ser humano. No tiene que ser así, porque Cristo Jesús ya nos mostró que con ese volky él podía correr una carrera en el Grand Prix. ¿Verdad? Pregunta: ¿qué significa para nosotros hoy tener la misma actitud de Cristo Jesús? Hermana Margarita. Aprender de Jesús y tratar de vivir la imitación de Cristo. Amén. Como las cosas que él hacía, nosotros también hacerlas, porque eso le agrada a Dios. Pues una pregunta de seguidilla allí, para usted misma. Escucha esta pregunta. Vamos por... ¿Cómo podemos reflejar su humildad y servicio en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos reflejar la humildad y el servicio de Cristo Jesús en nuestra vida diaria? Vamos, Rosana. Yo creo que como aquí dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos y haciéndonos humildes, no hagamos nada por vanagloria, contienda, sino pues por amor, servir a los demás y dejar de ser tan egoístas y de querer tenerlo todo. Ahí es donde el cínico en mí a veces de momento se asoma. Cuando la gente dice, considerar a los demás como superiores a nosotros. Y en inglés hay un refrán que dice, with the mouth it is a mamey. Yo no sé, sí. Es bien difícil Sí. considerar a los demás como superiores a nosotros. ¿Verdad? Pero eso es algo que mientras más lo vamos practicando, se hace menos difícil. Esa es la mansedumbre del Señor. El amor es clave. Sí. El amor. Cuando nosotros vemos a los demás con amor, ¿verdad? Y amamos genuinamente y pensamos que si yo no merecía el amor de Cristo, ¿por qué entonces yo le voy a negar mi amor a los demás? ¿Verdad? Y obviamente hay distintos tipos de amor y estoy seguro que usted entiende eso. Sin embargo, el Señor nos manda a nosotros que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto no pueden ser meras palabras, hermano. Es necesario que lo llevemos a la acción. Otra pregunta. En el pasaje se describe la exaltación de Jesús después de su sacrificio. ¿Cómo cambia nuestra comprensión del liderazgo y la grandeza cuando vemos el ejemplo de Jesús, quien se humilló a sí mismo antes de ser exaltado? La humillación, el liderazgo y la grandeza de Jesús. ¿Cómo lo vemos plasmado en ese pasaje? Por su sacrificio. Que aún siendo Dios, es humilde.
Hasta lo más bajo. Él es el líder Para podernos salvar. que manda y va. Jesucristo es ese tipo de líder. No es el que está dirigiendo desde allá, desde un pedestal. Él tiene, ¿verdad? Él debería poder hacer eso. Él se merece toda gloria y todo honor, pero a Él le ha placido bajar a nuestro nivel y por debajo de nuestro nivel para poder levantarnos a nosotros. Ese es el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, Sí, hermana Rosana. él dijo, el que quiera ser el más grande entre vosotros tiene que ser el que más sirva. Amén. Amén. Pues, ¿qué acaba de pasar? Para nosotros llegar a la salvación es necesario primero el arrepentimiento. Otra palabra que hemos estudiado en distintas ocasiones. Hay dos pasajes que quiero que busquen, hermana Rosana. Mateo 4:17, Úrsula. Hechos 2:38. Mateo 4:17 y Hechos 2:38. Tan pronto lo tengan, empezando con Mateo, lo lee. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Hermana Úrsula, Hechos 2:38. 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Arrepentidos. Ahorita estábamos hablando sobre la palabra salvarse. Y aquí es arrepentirse. Y en muchas ocasiones hemos hablado sobre las distintas perspectivas del término arrepentimiento. Hay gente que piensa que se arrepienten, pero lo que quieren decir es, ay, me siento tan y tan mal porque me cogieron haciendo lo que no debía hacer. Eso no es verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentimiento lo que significa es cambiar de dirección. Íbamos haciendo lo malo y el Señor se revela en nuestra vida. Nosotros reconocemos que realmente es Dios y que no hay otro como Él y que nosotros nos debemos a Él y nuestra vida se transforma. De querer hacer el mal, ahora el mal y nosotros no mezcla, no debería mezclar, ¿verdad? Pues cambia nuestra manera de ver la vida. Pregunto, el arrepentimiento no es algo que hacemos para venir a Dios, es sencillamente venir a Dios. O sea, no es algo que hacemos, sino es que cuando venimos a Dios ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué piensas acerca de esta afirmación? ¿Es cierto? ¿Cierto? ¿Cómo es cierto? Pues cuando el Espíritu Santo nos da esa convicción, pues nos acercamos, o sea... Exacto, es una acción que es concreta, ¿verdad? Yo lo comparo con la diferencia entre simpatía y empatía. El que tiene simpatía con alguien, ve que se cae y dice, ay bendito te caíste. Y el que es empático, va y se va al lado y dice, no te preocupes, que yo me voy a tirar aquí en el piso. ¿Te puedes levantar? Vente, Mateo, te voy a levantar y nos levantamos juntos. Te ve llorando y se sienta al lado tuyo y llora contigo si tiene que llorar. Eso es empatía. Diferente a la simpatía, ¿verdad? Pues el arrepentimiento es así, es una acción de ir en la dirección correcta, que es hacia Dios. ¿Y qué opinas acerca de la palabra del hijo pródigo, que fue una que vieron ustedes haber leído? Lucas 15, del 11 al 24, esa también la conocemos, no la vamos a leer, ¿verdad? Dijo Juan un día a su papá, dame lo mío, no quiero esperar, yo me voy a la gran ciudad. Quiero la vida gozar. Hijo mío, ay, hay mucho mal. Esa es la versión cantada, ¿verdad? No es verbatim de la palabra, pero me parece que es una buena interpretación. La historia de este joven, una historia, ¿verdad? Que dice el Señor, una parábola. Y el joven pide su herencia, se va a la ciudad, la gasta, ya está tocando fondo al punto de que siendo judío termina dándole de comer, trabajando para un señor criando cerdos, que es el animal más asqueante, más inmundo para ellos. Entonces envidia a los cerdos porque tiene tanta hambre que se comería las algarrobas que está dándole de comer a los cerdos. Entonces piensa qué es lo que va a hacer. Decide regresar a su casa porque dice, aún los que sirven a mi padre están mejor que yo. Y de camino de regreso a su casa está pensando en qué es lo que le va a decir a su papá para que lo perdone. Porque él regresa sin nada.
Y cuando va llegando, el padre lo divisa a la distancia. Y no espera que él venga para acá para reprenderle, etcétera, sino que va hacia él y lo abraza. Y manda que le busquen ropa, que le busquen el anillo y que le pongan sandalias a los pies. Cada una de estas cosas tiene una simbología. Pero en lo que respecta a la salvación, es exactamente lo que pasó con nosotros. Dios no esperó que nosotros cambiáramos primero. Él lo que esperó era que nosotros nos arrepintiéramos. Ese arrepentimiento es el que realmente accionó nuestro caminar apropiado para entonces el Señor poder salvar nuestras vidas. Si quedábamos nosotros con la misma actitud, pues no habría salvación, porque sería solamente de boca, ¿verdad? Sería simpatía. Voy terminando. ¿Cómo vino Jesús? Hay varios pasajes aquí que no vamos a poder leer, ¿verdad? Primeramente, dejó su lugar en el cielo. En Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pues, ¿cómo vino Jesús? Pues dejó su lugar en el cielo. ¿Cómo vino Jesús? Vino como hombre, Filipenses 2:7-8. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cómo vino Jesús? Vino como Dios. En 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo vino Jesús? Vino para servir, sacrificarse y salvar. 1 Juan 4, versículos 9-10, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Amén. Vivimos en una sociedad manchada por el pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo te alienta la manera en que Cristo vino a la tierra? ¿Es alentador saber que Cristo vino a la tierra a pesar de que este mundo está tan y tan manchado por el pecado? No había otra forma de nosotros ser salvos. ¿Y cuál es tu reacción ante la idea de que la salvación no se encuentra en lo que hacemos por Dios, sino en lo que Él ya hizo por nosotros? Qué bueno, porque si fuera con nosotros. Es un gran alivio. Sí. Lo último, y con esto resumo y terminamos. ¿Por qué vino Jesús? Ya no es una pregunta. Vamos a ver por qué vino Jesús. Vino para pagar nuestra deuda. Amén. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué vino Jesús, hermano Héctor? No, es que yo iba a leer otra cosa. Adelante. En Filipenses 2 dice que haya pues en vosotros este sentir de ¿Este es el que leí? Filipenses 2, sí, 5-11. Estamos hablando. Pero lea lo que usted quería leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. Amén. Pues, eso es algo grande, ¿verdad? Segundo punto de por qué vino Jesús. Pues vino para librarnos del pecado y de la muerte. Allá en Romanos 6, 22 y 23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué vino Jesús? Para reconciliarnos con Dios. Romanos 5, 10 al 11 nuevamente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una preguntita o dos, y con esto terminamos. ¿Qué piensas de la siguiente afirmación?
La obra de Jesús en la cruz paga por nuestros pecados y quita nuestra culpa, nos libera de la esclavitud y restaura nuestra relación con Dios. ¿Qué piensas sobre esa aseveración? Exacto, así mismo es. Gloria a Dios, eso es lo que yo pienso. ¿Verdad? Hermanaita. En otro lugar se cantaba así corito que dice, si no hubiera sido por el Señor. Amén. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Amén. Así mismo es. Así es. Gloria a Dios. Pues iba a hacer la otra pregunta, pero terminamos con eso. ¿Qué acaba de pasar? Pues acabamos de terminar el estudio. Ese es el título del estudio que acaba de pasar y acabamos de ver que en nuestra vida, pues todo cambió. Todo cambió. Porque Cristo Jesús nos amó. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que pudiera dar su vida en sacrificio por usted y por mí, para que pudiéramos acceder a la presencia de Dios de manera eterna. Amén. Solamente tuvimos que recibirlo. Hermana Rosana. Y ese es solo el comienzo. Amén. Amén. Y eso es precisamente lo que vamos a estar considerando, ¿verdad? El comienzo, ese es la unidad que estamos considerando nosotros, el volumen número 1. El título de la segunda sesión para la semana que viene es La importancia de Cristo. Efesios 2, Lucas 19, 23, Hechos 7, Romanos 3. Lea desde Génesis hasta Apocalipsis, así va a poder estar seguro de que estudió algo más o menos lo que vamos a considerar. Gloria a Dios. Les invito a que tengamos una palabra de oración y damos por terminado el estudio. ¿Habrá alguna pregunta adicional, duda, comentario, queja? ¿No? No se recogió la ofrenda. Pues vamos a orar y después de eso, si quieres, le damos el lugar. Yo creo que podemos orar, cantamos Si no hubiera sido por el Señor. Hermano Millo ora por las ofrendas y las recogemos. Pues vamos a orar primero para terminar el estudio. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, la cual siempre es aliciente a nuestras vidas. Gracias, mi Señor, por haberla preservado hasta el día de hoy. Gracias por darnos el entendimiento por la mente de Cristo, de cuán afortunados somos nosotros de que tú nos hayas amado tanto y que podemos conocer el amor, Padre Santo, porque te hemos conocido a ti. Amén. Te imploramos, Padre amado, que nosotros no tomemos en poco este sacrificio que tú has hecho por nosotros y que dediquemos nuestras vidas a poder presentar esta realidad, esta verdad en nuestro testimonio al mundo, a todos los que se presenten en nuestra vida en todo momento. Graba esta palabra en nuestros corazones. Gracias por todo lo que hemos hecho aquí en esta noche. Te pedimos hacemos eco, mi Señor, de las oraciones anteriores por salvación, por salud y por tantas cosas que te hemos presentado en la noche de hoy. Dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.